Amados hermanos, paz del Señor. Vamos en continuidad con el comentario a la epístola de Pablo a los Colosenses. Y la reunión de hoy es muy importante porque vamos a continuar con lo que el apóstol por el Espíritu habló a la iglesia en Colosas. La reunión anterior hablamos de la preeminencia de Cristo en la vida familiar. En continuidad, Pablo sigue hablando de aspectos prácticos de los cristianos. Y esta reunión de hoy va a ser muy importante porque el Señor, a través de la palabra, va a enseñarnos cómo deben ser nuestras relaciones laborales para todos aquellos hermanos que trabajan y para todos aquellos que tienen empresas, que son empleadores. Entonces la Escritura también nos regula y nos enseña cómo debe ser nuestra relación como empleados y como empleadores. La Escritura habla para la familia, para los hijos, para los padres, para los esposos, pero también habla para cada una de las personas que tiene un servicio para otra persona. Ahora, tenemos que aclarar que la Escritura fue, lo que vamos a leer, fue dada hace casi 2000 años. Y tenemos una distancia bien larga, entonces tenemos que mirar cómo podemos aplicar lo que vamos a leer acá. ¿Listo? Entonces, en ese tiempo eran los amos o los señores y los esclavos. La aplicación hoy a nuestro tiempo son los empleados y los empleadores. Desde ese ángulo vamos a empezar a ver entonces esta porción tan importante que va de Colosenses 3:22 al capítulo 4:1. Sí, toma el capítulo 4:1 porque todavía continúa la idea. El cristiano, como nueva criatura en Cristo, debe glorificar a Dios también en sus relaciones con otros. ¿Listo? Cuando nosotros miramos desde el capítulo 3:22 al capítulo 4:1, encontramos tres imperativos. Verso 22, obedeced. Verso 23, hacedlo. Y 4:1, haced. ¿Qué indica esto? Responsabilidad para los que están escuchando la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces recuerde que en la reunión anterior, todo el capítulo 3, empezamos a hablar del culto eclesial, de las reuniones de la asamblea. Luego Pablo pasó del culto eclesial a la vida familiar. Ahora pasa a la vida laboral, abarcando casi todas las áreas de los cristianos. ¿Listo? Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos en la reunión anterior. Cuando miramos los pasajes paralelos en Efesios habla lo mismo. Habla del culto eclesial, habla de la familia y habla de las relaciones laborales, ¿cierto? Y cuando vemos los pasajes paralelos, nosotros nos damos cuenta que la realidad de la vida laboral se puede cumplir a través de dos vías. Nos volvemos a explicar. En las Escrituras hay mandamientos para la familia, pero si yo doy solo el mandamiento y no le digo a las personas que conozcan primero quién es Jesucristo, va a ser un mandamiento que va a ser dificultoso que la persona lo pueda cumplir. Me explico. La enseñanza de Pablo fue, capítulo 1, le agradeció a Dios por los colosenses y en el capítulo 1 mostró la supremacía de Jesucristo. ¿Listo? Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. En Él estamos completos. ¿Listo? Entonces Pablo lo primero coloca una base sobre los cristianos en el corazón para que engrandezcan y conozcan a Jesucristo y se relacionen bien, adecuadamente con Él. Después de colocar esa base, ahora sí va a hablar de cómo debe ser el culto eclesial. Y luego va a hablar ahora sí de la familia. Entonces, maridos, amen a vuestras mujeres. Entonces, si damos el mandamiento de amar sin conocer primero quién es Jesucristo, sin tener un relacionamiento con Él, sin amarlo a Él, ese mandamiento va a ser gravoso para las personas. Bueno, nosotros debemos entender eso, que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en esta enseñanza. Entonces, viendo
los dos capítulos de Colosenses 3 y Efesios 5 y 6, hay dos vías para poder introducirnos en la realidad de la vida cristiana en las relaciones laborales. Vamos a leer Colosenses 3, verso 17. Dice: y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si usted mira el verso 18, ¿a qué viene hablando el 18 ahora? A las esposas, ¿sí ve? Entonces, la base es, primero, se deben hacer las cosas constantemente, lo que hagamos constantemente, de palabra o de obra, o sea en la predicación, sea en la exhortación, sea en los cánticos, sea en la vida familiar, sea en la vida laboral. Tiene que hacerse ¿qué? En el nombre del Señor Jesucristo. O sea, hacer las cosas en unión con Cristo, en comunión con Cristo, ¿listo? Hacer las cosas que lo representen a Él, hacer las cosas con su autoridad y hacer las cosas con su aprobación, ¿listo? Y entonces, cuando hacemos eso, Dios va a ser engrandecido. Entonces, por eso la regulación de la vida familiar debe ser en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos en nuestras relaciones familiares, en el nombre de Jesucristo. Y cuando vemos el texto paralelo, Efesios, vamos a Efesios, capítulo 5, sigue lo mismo. Efesios 5, versículo 18. Leo de la Biblia textual. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y ahí viene: siendo dóciles o someteos unos a otros en el temor de Dios. 2 puntos. ¿Cómo lo vamos a someter? Las esposas a los propios esposos, como al Señor. ¿Sí ve? Entonces, para que la esposa se someta, sea dócil, y para que el esposo ame, ¿cómo tiene que ser? Lleno del Espíritu Santo. Y si sigue leyendo después de los esposos, en el capítulo 6.1, sigue hablando del esposo, se explaya un poco en el matrimonio, y en el 6.1, hijos. Luego le habla a los padres, luego le habla a los esposos. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones van a depender de la llenura del Espíritu Santo, relaciones adecuadas. Y luego, si usted mira en el 6.5, esclavos, mire que es el mismo contexto. Entonces, las dos vías para que se den las relaciones adecuadas y piadosas en medio de la familia, en medio de la asamblea y en medio del trabajo, tiene que ser en el nombre de Jesús y tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que se pueda vivir piadosamente este tipo de relaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a Colosenses 3, versículo 22. No vamos a explicar el 5:18 porque ya lo explicamos en la reunión anterior. ¿Listo? Volvamos a Colosenses y ahora sí, vamos entonces a la porción que nos corresponde en el día de hoy. 22. Ahora pasa de la relación familiar a la relación laboral. Esclavos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuando nosotros miramos los dos pasajes que hablan de esto, el apóstol Pablo dedica 8 versículos a hablar de la relación de los esclavos en Efesios y Colosenses, y dedica uno más el apóstol Pedro dedica otro más. O sea que la Biblia habla bastante acerca del asunto de los esclavos. Pablo ahora se dirige a quienes trabajaban en las condiciones duras de esclavitud en el tiempo de los romanos. Ahora, yo sé que en Reina y Valera 60 aparece la palabra siervos. La Biblia textual aparece la palabra esclavos. Y
nosotros debemos entender bien qué significa esa palabra esclavos para poder tener un correcto entendimiento y una correcta aplicación del texto. Voy a remitirme a leer la definición de esclavos del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. Mire lo que él dice acerca de qué eran los esclavos en el tiempo del Imperio Romano, para que podamos entender bien a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. La condición de los esclavos en Roma era particularmente desdichada. El propietario ejercía sobre el esclavo un poder absoluto. Este se encontraba en todo momento a disposición de aquel, de modo discrecional, sin posibilidad de desobedecer y sin condiciones, sin compensaciones estipuladas de antemano. En la época de Claudio, que era el emperador de turno, había en la capital 2 o 3 esclavos por persona libre. Algunas familias ricas tenían hasta 10,000 y 20,000 esclavos. No se les reconocía ningún derecho civil ni matrimonial, pues eran tratados como cosas. Sus dueños podían a voluntad venderlos, separarlos, regalarlos, torturarlos e incluso matarlos. La esclavitud se consideraba de hecho un estado de muerte en vida. Esclavitud, violencia y degradación moral estaban íntimamente ligadas, lo cual se ponía de manifiesto principalmente a través de la explotación sexual y en el maltrato físico. La prostitución era un negocio donde iban a parar multitud de mujeres y niños esclavos. Y termino, esclavitud en la iglesia primitiva o en la iglesia primigenia. Prácticamente todos los nombres de creyentes a los que se saludan en su epístola a los romanos, está diciendo Alfonso Ropero, son connomina. ¿Qué significa eso? Eso especificaba la rama de la familia a la que pertenecía. Eso es lo que significa la palabra connomina. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetirlo. Prácticamente todos los nombres de creyentes a los que saluda en su epístola a Romanos son connomina de serviles. La designación de los grupos a los que llama a los de la casa de Aristóbulo, a los de la casa de Narciso, indica esclavos cristianos, propiedad de aquellos 2 contemporáneos de Nerón. La epístola escrita desde Roma a los filipenses lleva saludo de los santos a la casa de César, es decir, esclavos conversos del palacio imperial. La distancia entre los esclavos del tiempo de los apóstoles y nosotros es larga. Vamos a tratar de aplicarlo a los empleados de nuestro tiempo, pero entendiendo la diferencia de tiempo. Acá los empleados, la condición es completamente diferente. Usted no le pertenece al dueño de la empresa. Sus hijos no son para el dueño de la empresa. El empleado, si decide no darle comida, no puede hacerlo como hacían con los esclavos. Si los esclavos tenían hijos, eran de los dueños. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar esa brecha para poder entonces aplicarlo a nuestro tiempo, que es mucho más diferente. Y miremos lo que Pablo le estaba diciendo a los esclavos del tiempo. Si le estaba diciendo a ellos cómo llevar su relación laboral con sus amos, creo que la aplicación a nuestro tiempo debe ser diferente y más fácil de llevar. Porque estamos hablando de una condición de esclavitud y ninguno de los hermanos que nosotros sepamos es esclavo, ¿sí? No. Muchos que trabajan tienen sus prestaciones, ¿cierto? Tienen su salario, tienen su día de descanso, su hora de entrada y su hora de salida. Los esclavos no. Eran esclavos. Empecemos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros señores. Ojo, esta advertencia no es válida en la asamblea. ¿Por qué? Porque y era difícil para los amos tener que reunirse con sus propios esclavos en una reunión de asamblea y ya no se consideraba su señor. ¿Por qué?
Porque en la reunión de asamblea no hay esclavo ni libre. Todos éramos uno en Cristo. Entonces, cuando se refiere a obedecer en todo, quiere decir en todo, en toda la relación laboral que tiene con su amo. ¿Listo? Entonces, obedecer, esa palabra significa oír bajo, obedecer en todo, ¿cierto? A vuestros señores según la carne. Muy importante esta traducción. ¿Por qué? ¿Por qué vuestros señores según la carne? Porque nosotros tenemos un Señor según el Espíritu. Por eso Pablo lo aclaró. Obedeced en todo a vuestros señores según la carne, porque nosotros tenemos un Señor según el Espíritu. Así como tenemos padres según la carne, también tenemos padres según el Espíritu. Mire cómo lo dice el escritor a la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Leo de la Biblia Bover Cantera, Hebreos capítulo 12, verso 9. Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9 dice, vea, mire cómo dice esta versión. Además, a nuestros padres según la carne, la misma frase que estamos leyendo acá, los teníamos como correctores y los reverenciábamos. ¿No nos sujetaremos con mucha más razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces Pablo aclara y dice, obedezcan en todo a sus señores según la carne, porque ustedes le deben más obediencia en todo momento a sus señores según el Espíritu, pero empieza a colocar la base de cómo se relaciona un esclavo con su amo. Obedézcale en todo. ¿Listo? 2. No, bueno, cuidado esta frase. No sirviendo al ojo. O sea, usted cuando vaya a relacionarse con su jefe, no va a hacerlo sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, esta frase es composición de dos palabras griegas. Optalmos, ¿sabe qué es optalmos? Oftalmología, estudio acerca de los ojos. Y la palabra dulía, que viene de dulos, que significa esclavo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que obedecer en todo a sus señores según la carne, no sirviendo al ojo. Bueno, quiere decir que era un esclavo que servía solamente cuando el ojo de su amo lo está viendo. Eso es lo que significa esa frase. Entonces Pablo le dice, no, porque él sabía cómo eran los esclavos del tiempo. No está mi amo, no está el dueño de la empresa, y entonces no producía, no rendía. Solamente cuando estaba el amo, entonces ahí sí se ponía productivo. Ahí sí recogía, barría, trapeaba, servía, cosechaba, sembraba, para que su amo lo viera. Pero Pablo dice que así no debe ser el servicio. Y así no debe ser nuestro servicio en cada uno de nuestros trabajos, hermano. Nosotros no debemos hacer las cosas porque nos están viendo. ¿Te me entiendes? Entonces, lo que trata de decir Pablo finalmente es que este empleado no rinde, porque solamente está rindiendo cuando lo están viendo. Y si mayormente el empleador no está, pues nunca irá a rendir. Y eso es un mal testimonio para el Señor, hermanos. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. Entonces, si se sirve al ojo es porque está tratando de agradarlo a él y no está tratando de agradar a Dios. Y esa es una actitud incorrecta del corazón, hermanos. ¿Usted me entiendes? Sino con sinceridad de corazón. O sea, esa es la manera como debemos servir, con sinceridad de corazón a nuestros jefes. Ahora, llamo la atención a esta palabra sinceridad. ¿A qué hace referencia esta palabra? Bueno, cuando hay alguna persona que trabajaba con la madera y hacía, un carpintero, digamos, cortaba una madera o hacía algún trabajo en madera, sucedía
que hay veces quedaban algunos orificios en la madera. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacía la persona que trabajaba con la madera? Cogía con cera y tapaba los huecos de la madera. De ahí entonces lo que se llama sincera, sincero. ¿Listo? Entonces nosotros, lo que dice el texto acá es que la persona cuando va a trabajar debe hacerlo con toda sinceridad, sin ocultar nada a la vista, porque la cera lo que hacía era que tapaba las cosas. ¿Listo? Tiene que hacerlo con un corazón sincero, con un corazón sencillo. ¿Listo? Sin aparentar nada, hermanos. ¿Listo? ¿Y cómo debe ser? Termine leyendo. Temiendo al Señor. Nuestro trabajo, el de cada uno de nuestros hermanos en sus empresas, no debe estar regulado por un temor a las personas o a los patrones. El trabajo debe estar regulado por el temor reverente al Señor. Mire, hermanos, quiero que entiendan hasta dónde está llegando el Señor con la palabra en nuestras vidas de relación laboral, hermanos. El Señor quiere que nosotros nos relacionemos así, como dice su palabra, con nuestros empleadores. Hermano, pero es que usted no sabe cómo es mi jefe. Bueno, la Biblia dice que también debemos ser así con los que son ásperos y difíciles. Lo dice Primera de Pedro. No lo vamos a leer, pero lo puede buscar. También habla de lo mismo. Ahora, leamos el texto paralelo. Efesios 6, versículo 5. Efesios 6, versículo 5. Efesios 6, versículo 5, leo de la Biblia textual. Esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón. Ojo, ¿sabe cómo termina diciendo? ¿Cómo a quién? ¿Sabe qué significa eso? Ese cómo es una comparación. O sea que Pablo le estaba diciendo a los esclavos creyentes: sirvan a sus amos ¿cómo qué? ¿Cómo servir a quién? ¿No le parece que Pablo está yendo muy lejos? No, es lo que enseña la Escritura. Es lo que enseña el Señor. Con temor y temblor. O sea, con reverencia. Con temor de ofender al Señor cuando ofende a su patrón. Porque van ligados de la mano, hermanos. Como a Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que el trabajo no es un servicio para los hombres, sino un servicio a Cristo en medio de los hombres. Nosotros no hemos entendido que el trabajo que nosotros estamos haciendo no era para el Señor, sino que era para el que me contrataba. Y resulta que no es así. Es un servicio para Cristo en medio de las personas que a mí me contratan. Por eso debo hacerlo como si fuera para el Señor, porque es para Él. Dios nos colocó en ciertos lugares para hacerlo, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Bueno, volvamos a Colosenses y ahora hablemos de las características de ese buen servicio. Versículo 23. Cuanto hagáis, Francisco La Cueva dice, cuanto hagáis desde el alma. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo a quienes nos contratan o pagan por nosotros, debemos servir a ellos como si fuera para el Señor, hermanos. Hasta allá llega el mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Listo? Aunque usted le sirva a un hombre, naturalmente, el servicio siempre será para Cristo. Por eso todo lo que hagamos lo debemos hacer desde el corazón, porque es para el Señor. Cuando estamos trabajando, lo estamos haciendo es para el Señor, no para los hombres. Él me contrató, sí, Él lo contrató. Él le paga sus prestaciones, claro que sí. Pero Dios lo está utilizando para que usted preste un servicio no a Él, sino al Señor, en medio de los hombres. ¿Listo? Entonces, el trabajo cristiano está orientado a servir al Señor y no a los hombres.
O sea, el cristiano debe hacer su trabajo secular como si Dios fuera su patrón. Hasta allá llega el mandamiento, hermano. Yo sé que muchos de nosotros no habíamos visto eso, ni yo. Pero hasta allá debemos llegar en el servicio que ofrecemos, en el servicio que hacemos con las relaciones laborales con las personas que nos han contratado. Texto paralelo, Efesios 6:6. Vamos a irlos mirando porque son los textos paralelos. Tenga abierto Efesios 6 y Colosenses 3. No sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Mire, hermanos, hay una particularidad con los escritores del Nuevo Pacto. Pablo, Pedro, Judas, que era el medio hermano del Señor, Santiago, Jacobo, que era el medio hermano del Señor. ¿Sabe cómo se presentaban ellos? ¿Sabe cómo se presentaban ellos en sus epístolas? Jacobo, esclavo de Jesucristo. Judas se presentaba esclavo de Jesucristo. Pablo se presentaba esclavo de Jesucristo. Pedro se presentaba esclavo de Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso dice acá, no sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón o desde el alma. O sea, trabajando con todo el corazón. Volvamos a Colosenses, que es el texto paralelo. Colosenses, el texto base. 24. Mire por qué nosotros debemos trabajar con nuestros patrones como si fuera para Cristo. ¿Sabe por qué? Primero, los esclavos en el tiempo del apóstol Pablo no recibían ninguna recompensa. A ellos no se le pagaba un sueldo mensual, ni se le pagaba liquidación tantos años. No había nada para ellos. Comían y dormían y servían. No había recompensa para ellos de ninguna índole. ¿Listo? Entonces, este texto nos ayuda a entender eso. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, a Cristo Señor, a Cristo el Señor servís. ¿Sí ve? Que los esclavos servían a los amos, pero la recompensa, ¿quién se la daba? Jesucristo. Porque el esclavo creyente, era el esclavo creyente, entendía que lo que estaba haciendo no era directamente para su patrón, sino para quién, para el Señor. Entonces, finalmente, Jesucristo es el que premia al cristiano y lo recompensa al cristiano esclavo. ¿Listo? Porque los esclavos en el tiempo de Pablo no recibían ninguna herencia, pero los siervos de Cristo recibirán la recompensa, que es la herencia o el galardón producto del servicio al Señor. ¿Cuál es el servicio al Señor? Sirviendo a sus amos. Ese era el servicio al Señor que Dios le había dado. Mire, hermanos, ¿ustedes no han escuchado frases como estas? Yo no me someto a ningún hombre sino al Señor. ¿No han escuchado frases como estas? ¿Usted ya leyó su Biblia? ¿Qué significa el sometimiento? ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Los hermanos debemos entender que cuando servimos a alguien que nos contrata, estamos aplicándolo al tiempo nuestro, no estamos sirviendo directamente a él, estamos sirviendo al Señor. Por eso debemos hacerlo como si fuera para el Señor, ¿cierto? Entonces, el esclavo trabajaba para su amo, pero recibía el salario de otro. ¿De quién? Del Señor. ¿Listo? Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Se trabaja para alguien, pero recibimos el salario ¿de quién? Del Señor, hermano. ¿Listo? A Cristo, termina el texto, a Cristo el Señor servís. Y esa palabra servir significa servir como esclavo, hermanos. ¿Listo? Entonces el esclavo creyente está sirviendo al Señor, aunque lo haga aparentemente bajo los amos del mundo. No es a los amos, es al Señor
a quien nosotros servimos. Por eso nosotros debemos mantener un testimonio claro de Jesucristo cuando trabajamos. Cómo le hablamos a los jefes, cómo nos comportamos, cómo rendimos, cómo vivimos en ese ambiente laboral, hermano. Y lo mismo pasa, ahorita vamos a hablar de los empleadores, que no son solamente los siervos. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia también habían amos que tenían esclavos. Hay familias que tenían muchísimos esclavos y se convertían. Y también se convertían los esclavos. ¿Y usted se imagina? El esclavo, el amo acostumbrado siempre que el esclavo le sirva ahí en la casa y llegan a la reunión. El amo con el esclavo. Y ahí se acaba la relación de amo-esclavo. Ahora un hermano en Cristo. Para nosotros es difícil entenderlo porque no lo vemos. Pero en ese tiempo era así. ¿Sí? Texto paralelo, Efesios 6. Le dije que los dejara abiertos porque vamos a leerlo. 7. Sirviendo con buena voluntad como al Señor, hermanos. Vuelve a repetirlo. Y no a los hombres. ¿Listo? Y no a los hombres. Entonces no miremos a la persona que está delante de nosotros porque a ella no le estamos sirviendo directamente. A ella le estamos sirviendo indirectamente porque directamente le estamos sirviendo al Señor. Ahí nos colocó el Señor para servirle. Qué extraño, ¿cierto? Ahí nos colocó el Señor en ese lugar para poderle servir. 24, Colosenses, volvamos. 25. Ya terminando, dice: pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hizo, porque no hay acepción de persona. Francisco La Cueva traduce: porque el que obra mal recogerá lo que obró mal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que los siervos, los esclavos, deben practicar la justicia que también los amos, más adelante lo va a hablar, también deben practicar. Dios no va a pasar por alto la injusticia de los esclavos. ¿Por qué? El texto termina diciendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, ¿cómo lo entendemos nosotros? Ese no hace acepción de personas en ese contexto. ¿Usted cree que Dios lo va a favorecer porque es esclavo? No. Si usted hace injusticia y sea esclavo, va a recibir conforme a la injusticia que hizo. No va a creer que Dios tiene favoritismo porque, no es que es esclavo y entonces voy a favorecerme con él. No, Dios va a ser equitativo. Si el esclavo es injusto con su amo, va a recibir esa injusticia. Y puede recibir la injusticia en un maltrato de los amos, siendo cristiano. ¿Sí me entiendes? Hay veces se maltrata porque el amo era así. Pero si se comporta injustamente con su amo, si se le roba el tiempo, si no rinde, ¿cierto? Por ponerse a mirar WhatsApp todo el día, entonces ¿qué es lo que sucede? Va a recibir la injusticia que la persona hizo. ¿Listo? Entonces, Dios no lo va a favorecer porque sea esclavo. No. Si es injusto y es esclavo, va a recibir su injusticia. Si es amo y hace injusticia, va a recibir la injusticia que hizo. ¿Listo? Vamos a mirarlo acá en Colosenses 6, ahora el versículo 8. Hermano, porque Dios no tolerará injusticia de parte de ninguno de los dos, sea siervo o sea amo. 6:8 de Efesios: sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. ¿Listo? Entonces, nosotros también vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos siendo empleados. También vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos. Y aquí es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, cosecharemos, hermano. Lo que sembramos, cosecharemos. Ese es el principio de las Sagradas Escrituras. El que haya trabajado con dedicación como para el Señor, recibirá la recompensa de la herencia. ¿Listo? Entonces, cuando la persona entiende que su servicio no es para el patrón, sino para el Señor, ¿sabe qué va a hacer eso? Va a anular cualquier inconformidad que cada uno de los hermanos o dificultad pueda tener en el trabajo. Porque va a entender
que no es para el patrón, sino que es para el Señor. Y así va a trabajar con agradecimiento, gozoso al Señor porque le dio ese empleo. Y puede desarrollarse como persona, puede ayudar a su familia, sostener a su familia y dar un buen testimonio del Señor. Servir al Señor en ese trabajo. Esos son los ojos con los que tenemos que ver esta porción poco predicada de Colosenses capítulo 3, 22. ¿Listo? Pero ahora Pablo va a equilibrarlo, como hizo con la familia. Le habló a las esposas y luego le habló ¿a quién? A los esposos, para que no se desequilibre. Luego le habló a los hijos. Ahora le va a hablar a los amos, a los empleadores. ¿Listo? 4.1. Señores, yo sé que dice allá Reina Valera 60, amos, dad a los esclavos, y ese dad recuerde que es un imperativo, o haced, dad a los esclavos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo. ¿Listo? Entonces, recuerde que en ese tiempo los esclavos no esperaban un trato justo de parte de los amos. Los amos romanos o griegos eran déspotas, lo que significa déspota en nuestro tiempo, orgullosos, soberbios con sus esclavos. No eran justos con ellos. Pero ahora Pablo, con el mandamiento del Espíritu, va a tratar de renovar la manera de pensar de los amos, para que ya no sean injustos con sus esclavos. Y entonces por eso le dice: amos o señores, dad a los esclavos lo que es justo y equitativo. ¿Sabe qué está haciendo Pablo con esto? Y Dios con esto, sobre todo, está tratando de que los amos vean como seres humanos a los esclavos que también fueron hechos a imagen y semejanza. ¿Usted no recuerda lo que pasó en el tiempo de la esclavitud acá en Sudamérica, en Norteamérica? Hubo algunos filósofos, algunos pensantes que decían que los esclavos no eran personas humanas, que eran animales, hermano. Y usted no sabe el problema que generó eso, sobre todo allá en los Estados Unidos, en esos tiempos. ¿Ya me entiende? Entonces Pablo le está diciendo: no, ustedes deben tratar dignamente a sus esclavos, porque también ellos, como ustedes, fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. Así que deben darle lo que es justo y deben ser equitativos con ellos, hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los apóstoles, los jefes abusaban de sus empleados y de sus jornaleros. No le pagaban lo que era justo y le retenían el salario. Allá el jornal se pagaba al día. Hoy es que está la modalidad de cada 15 y cada mes, ¿cierto? Vamos a leerlo. Mire cómo lo dice Santiago Jacobo. Vamos a Santiago Jacobo, capítulo 5, versículo 4. Santiago Jacobo, capítulo 5, versículo 4. Dice: he aquí el jornal retenido por vosotros de los obreros que segaron vuestras tierras están clamando, y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos, hermano. ¿Cuál es esta imagen? Bueno, los judíos ricos estaban colocando a trabajar a otros judíos pobres y no les estaban pagando lo que estipularon y no les estaba pagando a tiempo. Y la ley enseñaba muy claramente que eso era pecado. Ya lo vamos a leer ahorita. Pero llamo la atención cuando un empleado, un empleador o un amo hacía eso con sus empleados o con sus siervos, sus esclavos. ¿Sabe? Lo que me llama la atención es cómo Santiago dice que el Señor lo está viendo. Y termina con una frase: a oídos del Señor de los ejércitos. Esa figura del Señor de los ejércitos es utilizada en el antiguo pacto.
Y es la palabra hebrea Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Que Él es el jefe de los ejércitos celestiales que van a la guerra y Él va de primero. Entonces mire cómo le está diciendo Santiago por el Espíritu a los amos judíos que estaban reteniendo el jornal de los esclavos. Ustedes, si siguen haciendo eso, van a enfrentarse contra el Señor, pero no contra el Señor misericordioso y manso, sino contra Yahvé Sebaot. ¿Por qué? Mire cómo dice el texto, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 24. Tremendo, ¿cierto? Deuteronomio 24. Por eso la Biblia tiene principios para todos los ambientes y ámbitos de la vida cristiana, hermano. Familiar, laboral, eclesial, personal. Deuteronomio 24:15 dice, voy a leerlo desde el 14. No oprimirás al jornalero pobre y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los prosélitos en tus ciudades. O sea, prosélito era una persona que se le había hablado de la fe israelita y no era nacido en Israel. 15. En su día le dará su jornal y el sol no se ha de ponerse sobre éste sin dárselo, pues él es pobre y tiene puesto su corazón en ello, no sea que clame contra ti a Yahvé y llegue a ser pecado en ti. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso Dios establecía muy claramente que el jornalero cuando trabajaba tenía que pagársele. No podía retenerle y tenía que darle lo que era equitativo, y si no, entonces tendría que vérselas con Dios, pero va a vérselas con Yahvé Sebaot, con el Señor de los ejércitos. Tremendo, ¿no? Listo. Entonces, volvamos a Colosenses. Dice 4:1 dice: Señores, da a los esclavos lo justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo. ¿Sí ve? O sea, este es un amo cristiano. Y el amo cristiano tenía que saber relacionarse con sus empleados equitativamente, porque aunque él era señor de sus esclavos, él tenía un señor por encima al cual tenía que darle cuentas, hermano. Este amo también tendría que hacer lo mismo que hacen los esclavos, que Dios le pide a los esclavos: hagan el bien con ellos y también van a ser recompensados. Lo dice el texto. Hacer lo mismo con ellos. Bueno, lo vamos a leer ahorita en Efesios. ¿Listo? Sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo. Entonces, los amos también van a tener que comparecer ante el Señor Supremo, soberano juez justo, para dar cuenta de sus acciones, de cómo trabajaron y cómo se relacionaron con sus empleados. Texto paralelo en Efesios 6:9, que es el último versículo. Efesios 6, versículo 9. Tenemos que mostrar los textos paralelos porque hay algunas añadiduras que Pablo le hace en Efesios. Amos, hacer lo mismo con ellos. O sea, eso de lo mismo, ya lo dijimos, hacer el bien, y ellos también van a ser recompensados por el Señor. Sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hace acepción de personas. Vuelvo a leerlo. Amos, hacer lo mismo con ellos, ojo, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no haya acepción de personas en su presencia. Las amenazas no son las armas propias de relacionamiento entre los cristianos y menos entre los amos y sus empleados, apreciados hermanos. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, no solo los amos amenazaban a los esclavos, sino que los golpeaban, los castigaban.
incluso muchas veces le producía la muerte a los esclavos. Entonces lo que hace Pablo es que va a regular la manera por el Espíritu cómo se relacionan los amos con los esclavos. Abandonen toda amenaza, porque ustedes son hermanos y ya tienen que relacionarse como hermanos en Cristo, con respeto, hermanos. ¿Listo? Entonces, el que ejerce la autoridad en el trabajo debe entender que él tiene una autoridad delegada del Señor. ¿Listo? Por eso debe actuar representando el nombre del Señor. Los empleadores, yo sé que una de las finalidades de las empresas es producir ganancias, pero también deben velar por el bienestar de las personas que están con ellos, hermanos. ¿Listo? Entonces, hermano, aquí vemos que los empleados tienen que actuar representando la autoridad del Señor, no amenazando, no coaccionando, sino mostrando amor en todo. Entonces Pablo fue guiado por el Espíritu a que pudiera colocar una base para que los amos y los esclavos se relacionaran llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que esto iba a funcionar. En la carne no funciona. Eran llenos del Espíritu Santo y en el nombre del Señor. Terminemos con un texto que nos va a englobar lo que nosotros hemos leído. Filemón, capítulo único, versículos 15 y 16. Ustedes saben, el contexto de la epístola a Filemón es que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo y se había escapado. Pablo le compartió el evangelio, se volvió a Jesucristo y luego le escribe a Filemón porque Onésimo iba a volver. Entonces leámoslo, 15:16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, el mandamiento final, que resume lo que hemos dicho, era: Filemón recibe a Onésimo, pero recíbelo ya no solamente como un esclavo, o sea, no deja de ser esclavo, seguía siendo esclavo, fue a comprarlo allá al mercado de los esclavos, ¿cierto? Pero cuando lo recibas ahora, recíbelo como un hermano amado en Cristo. Y así es que se van a relacionar los amos y los esclavos, como hermanos amados en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice Primera de Corintios capítulo 7, 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. En Cristo no hay amos y esclavos. En Cristo todos nosotros somos uno, hermanos. ¿Listo? Aplicaciones para nuestro tiempo de lo que compartimos hoy, porque tiene que haber una aplicación de lo que hemos compartido en el día de hoy. El empleado creyente debe obedecer en su trabajo en todo a sus jefes como si fuera a Cristo. El cristiano que trabaja para una empresa debe dar buen testimonio, no solo trabajando cuando lo ven, sino cuando no lo ven. El creyente lleno del Espíritu va a trabajar como si fuera para el Señor, hermanos. ¿Listo? Cuando hay amos o empleadores que no son cristianos, los creyentes deben respetarlo y saber relacionarse con ellos para que no quede en entredicho y en duda la fe que profesan. ¿Este empleado no era cristiano? ¿Cierto que sí? El empleador debe ser justo en los tratos con sus empleados. Si algún hermano tiene, debe haber equitativa, debe ser equitativo. El amo también debe pagar lo que es justo. ¿Listo? Y
En la esfera laboral, las relaciones deben hacerse en el nombre del Señor y llenos del Espíritu. Así se deben basar las relaciones laborales. Y no solo laborales, ya lo vimos, las relaciones en la asamblea, de la misma manera, reguladas por el Espíritu y en el nombre de Cristo. Las relaciones en la vida familiar, reguladas por el nombre, hacerlo en el nombre de Cristo y reguladas por la llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo en las relaciones laborales, en el nombre de Cristo y reguladas por el Espíritu Santo. Yo sé que esto suena muy difícil, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacer lo que dice su palabra en nuestro corazón. Solo seamos dóciles a eso, hermanos.